También en la parte logística significa los laboratorios que deben de estar presentes para los diferentes estudios de los estudiantes. También nosotros estamos planteando entregar una tableta a cada estudiante, donde ahí vamos a, de manera digital, a entrar todos los libros digitalmente, lo cual es mucho más económico, pero al mismo tiempo vamos a romper esa brecha digital que todavía existe en los estudiantes y incluso hasta para la salud, de que no tienen que cargar tantos libros los niños y desplazarse en las áreas rurales y en las áreas urbanas también durante varios hasta kilómetros a las escuelas. Pero eso sería posible, la verdad, eso porque no somos Corea, ¿verdad?, del Sur, donde cada cuaderno es un tablet. Aquí no hay internet suficiente, hay deficiencias. Usted está hablando de mejorar la infraestructura, lo que significa que muchas personas piensan que el presidente Danilo Medina lo que ha hecho en el 4% es eso, hacer mucha infraestructura, y usted entre su punto y se fortalece la infraestructura. Claro, la infraestructura logística. Primero nosotros estamos en los puntos que pudieron ver los televidentes, nosotros estamos hablando de la reforma curricular, nosotros estamos hablando de reforzar. Nuestro principal punto ahora mismo en educación es reforzar la calidad. No hacemos nada solamente con infraestructura, pero la infraestructura es un factor importante. Y cuando hablamos de la logística y hablamos de una tableta, no estamos hablando de estar conectados constantemente, estamos hablando de libros digitales, como los que tienes tú, como los que tenemos nosotros, que en una tableta caben todos los libros y no tienen que desplazarse en las mochilas que esperamos que en un tiempo sean ya parte del museo. ¿Esas tabletas serían de los niños o serían de las escuelas? Serían entregados a los niños, pero los niños ahí tendrían, es como cuando se le entregan los libros ya son de ambos, pero se quedarían los niños e incluso pueden pasar también a la familia. Lo que estamos hablando es el libro digital, pero que también tiene posibilidad de conexión. Pero el libro se compra, la mayoría de los libros, por ejemplo, en la parte privada se compran. Sí, pero en la parte pública no, en la parte pública ahora con el 4% se están regalando y es mucho más barato y nosotros le estamos planteando hacerlo de manera digital. Además, como te dije anteriormente, es inclusive hasta para la salud de los niños, no tener que afectar su columna, porque cargando 7 y 8 y 9 libros. ¿El 4% usted lo implementa en qué específicamente? ¿Más en la calidad que en la cantidad de escuelas? Claro, bueno, es que ambas cosas van a la vez. El problema es solamente tú hacer la parte de infraestructura, que es lo que ha pasado en este gobierno. Solamente han hecho la infraestructura y no han trabajado en la reforma que realmente tiene que haber con la parte de calidad. ¿Y usted cree que podría trabajarse simultáneamente? Pero claro, están los recursos disponibles. La Coalición para la Educación Digna, que llevó la lucha a favor del 4% de la educación, tenía planteado cómo debía de hacerse y tiene que hacerse concomitantemente, al mismo tiempo que tenemos nuevas aulas y esas aulas muchas veces en Nuria solamente está la parte de la construcción de varilla y de cemento y no están los laboratorios, no están tampoco todo el soporte de educación tecnológica, especialmente digital, que se necesita en la educación moderna. Entonces yo creo que las dos cosas tienen que ir al mismo tiempo. Esa infraestructura escolar, fortalecerla, mejorarla, pero al mismo tiempo la reforma que tiene que venir con la educación, reentrenando a nuestros profesores, que es donde nosotros hacemos más énfasis y hemos hecho más énfasis en la propuesta. Vamos a ver ahora la parte anticorrupción, cuáles son los puntos en esta propuesta 2016. En anticorrupción, cero tolerancia con la corrupción, terminar con la impunidad, actuar legalmente cuando las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas demuestren violación a la ley, modificar las normas de las declaraciones juradas de bienes, actualizar los protocolos para la selección de funcionarios de seguridad y justicia, transformar el PEPCA en una Fiscalía Nacional Anticorrupción. Esto de transformar el PEPCA en una Fiscalía Nacional Anticorrupción no es precisamente lo que es. No, la vamos a hacer independiente del Poder Ejecutivo, o sea, incluso con un presupuesto independiente. Y el Ministerio Público completo será independiente. Eso es lo que está pasando en Brasil. En Brasil esa investigación que se ha realizado, Nuri, es porque allá en Brasil hay un Ministerio Público independiente, que independientemente de los casos que se llevan, lo analiza si tiene méritos o no, independientemente del color político de la persona a que se va a señalar. Entonces, es un aspecto fundamental para nosotros en la lucha anticorrupción es tener el Ministerio Público independiente con un presupuesto independiente. Y vamos también a trabajar en presentar los jueces, y esto es sumamente importante,
los jueces que nosotros vamos a presentar a través del Consejo Nacional de la Magistratura van a ser jueces también independientes, que vayan a administrar justicia independientemente del color de la persona a que están juzgando. ¿Y cómo lo harán eso? Porque ahora definitivamente a través del Colegio de la Magistratura se eligen a los jueces y la política se tiene que mantener. Del Consejo Nacional de la Magistratura, pero eso se hizo en el pasado, Nuria. ¿Pero cómo lo va a hacer usted ahora? No, nosotros ganamos la presidencia de la República, tendremos mayoría en el Congreso y ahí tendremos mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, con ese Consejo Nacional de la Magistratura vamos a proponer, nuestro compromiso con la nación es proponer jueces independientes. Y eso se logró en el pasado. Ahí tenemos cuando Balaguer y Peña Gómez hicieron un acuerdo. El acuerdo en el año 94, a raíz de la crisis política, en el 96 ya se presentaron al país una nueva Suprema Corte de Justicia. Y esa nueva Suprema Corte de Justicia, acordada entre Joaquín Balaguer y entre José Francisco Peña Gómez, quizás no fue la ideal, quizás no era perfecta, pero era una Suprema Corte independiente del poder político. Y esa Suprema Corte desde el año 96 hasta el 2010 funcionó y avanzó la justicia en la República Dominicana. Y nosotros queremos presentar esa justicia, una justicia con jueces que no sean partidarios ni sean amigos de los políticos de turno. ¿Cómo se puede lograr eso en un país tan pequeño donde las relaciones familiares y de amistad y de intereses están tan unidas? Pero te repito que ya se logró del 96 al 2010. Pero con muchos escándalos en alguna de las partes de... Bueno, y muchos jueces identificados con partidos. Pero dije que no era perfecta, que no era ideal. ¿Cómo va a lograr esa perfección? Oye, no era perfecta, no era ideal, pero era mejor que la que ¿Y cómo va a lograr esa mejoría? Nuestro compromiso es presentar jueces verdaderamente independientes, jueces que no tengan ningún tipo de contacto ni ningún tipo de responsabilidad en partidos políticos. Ahora lo que se ha hecho, tanto en la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia como en las altas cortes, son jueces políticos. Independientemente, incluso muchos de ellos pueden ser honestos, pero un factor fundamental es tener independencia política. Cuando usted dice transformar el PETCA en una fiscalía, ¿quién va a nombrar la fiscalía? ¿Usted? ¿Al fiscal? ¿Quién lo nombra? En esa parte hay una propuesta también de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que nombre ese Ministerio Público, para que ese Ministerio Público tenga la mayor independencia posible. Pero lo principal de esto es que va a tener un periodo que no puede ser sustituido. O sea, no puede ser sustituido por el Poder Ejecutivo, sino que va a estar ahí hasta un periodo X que se establecería. Pero además, Nuria, tendría un presupuesto independiente. O sea, el presupuesto estaría asignado independiente a una asignación que le haga el Poder Ejecutivo. Entre los puntos dice cero tolerancia a la corrupción, pero viene de un partido que aún cuando ahora se llama PRM, todos sabemos que era el PRD, y ese PRD en ese momento no tuvo cero tolerancia con la corrupción. Pero el candidato presidencial soy yo, y se va a imponer nuestra posición. Pero nunca tampoco existió un nivel de corrupción como lo que está existiendo en términos de la cantidad en los gobiernos del PLD. ¿Y qué garantía vamos a tener cuando tuvimos un presidente de la República que en el Congreso dijo, solo por el rumor, ya se acabaron la corrupción, no sé qué, y ha seguido? Bueno, yo les pido que tengan confianza en nosotros. Mi único interés, Nuria, estar en la actividad política es hacer diferencia. Para mí es un sacrificio desde el punto de vista personal, desde el punto de vista económico. Si yo no voy a hacer cambios a la República Dominicana, si no voy a hacer cambios al gobierno, yo me quedo en mi casa. Por eso yo le pido al pueblo dominicano que tenga confianza, que tenga fe, que tenga esperanza en nosotros. Vamos a ver otro renglón importante en esa propuesta 2016. Delincuencia, criminalidad y narcotráfico. Modificar las condiciones que facilitan la delincuencia. Promover acciones para disuadir a quienes tienen intenciones de delinquir. Controlar el delito. Mejorar el sistema penitenciario. Reforma policial y Ministerio Público. Modificar las condiciones que facilitan la delincuencia no es muy amplio. ¿A qué se refiere? Sí, es muy amplio, pero tenemos que hacerlo. Mira, muchas veces durante el transcurrir de la campaña me preguntan, dígame las primeras 2 medidas que usted va a hacer. Y yo no puedo decirle 2 medidas. Todas las medidas que nosotros van a hacer van a estar cohesionadas una con la otra. Nosotros vamos a tener una fábrica de empleo con una serie de incentivos que vamos a hacer cambiando el modelo económico actual. Cuando tú tienes empleos, pues eso ayuda a disuadir a muchos jóvenes a participar en actos delictivos. Pero también nosotros tenemos que tener una línea de acción social mucho más activa
que la que tiene actualmente, de activos sociales y de acciones sociales también para tratar de disminuir los niveles de delincuencia. Eso se ha logrado en otros países, con mayores ofertas, con mayores oportunidades y también con acciones sociales que van disminuyendo las delincuencias. Por ejemplo, Nuria, desde en los últimos 12 años, aquí no se ha construido prácticamente una sola cancha deportiva en los barrios marginados. Cuando digo una sola, quiero decir en la proporción que debería de hacer, de fomentar el deporte, de fomentar la cultura, pero principalmente, como dije anteriormente, fomentar también oportunidades y empleos. Eso es vital para disminuir las razones que de un joven o de cualquier persona entre a la delincuencia, pero también la reforma policial. ¿Cómo puede un brazo de la policía continuar ganando lo que está ganando ahora, que son menos de 7,000 pesos? Por eso nosotros vamos a tener una reforma policial. Hemos contratado, como hemos visto, a Giuliani, que nos ha entregado todas unas recomendaciones que nosotros le hemos adaptado conjuntamente al país para hacer una verdadera reforma policial, donde el brazo de la policía gana un salario mínimo al equivalente a $500, pero también vamos a tecnificar la policía. Nuria, en ese informe de Giuliani hay datos sumamente preocupantes. No hay un banco de ADN en la República Dominicana para determinar el origen de los crímenes. Nosotros no estamos en el siglo XX, no es que no estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX en la lucha contra la criminalidad. Nosotros vamos a brincar del siglo XIX al siglo XXI con todas las nuevas tecnologías para la lucha contra el crimen. Pero principalmente va a ser una prioridad del gobierno. Actualmente no es prioridad. Actualmente no sé cuál es la prioridad del actual presidente, pero ciertamente no es la delincuencia. La prioridad nuestra va a ser la delincuencia. ¿De dónde va a sacar el dinero para pagar a la policía? ¿Lo tiene ya previsto? La reforma policial. ¿Habrá más impuestos? La reforma policial son 23,000 millones de pesos. Nosotros para el presupuesto del 2016 le hicimos un planteamiento al gobierno de dónde podía ahorrarse 57,000 millones de pesos, el mismo presupuesto, con ahorros que podían hacerse en una serie de departamentos, en una serie de instituciones, fusionando instituciones, eliminando otras, pero poniendo como prioridad la delincuencia y las ayudas sociales. Y están ahí esos 57,000 millones de pesos que tenemos como reprogramando el presupuesto. Y de esos 57,000 son 23,000 para la reforma policial. ¿Reprogramando el presupuesto, sacándolo de dónde? No, reprogramando el mismo presupuesto con las mismas fuentes. Con las mismas fuentes nosotros estudiamos casi 280 cuentas del presupuesto y logramos esos ahorros. De esos ahorros nosotros entonces redestinamos a la Policía Nacional y también dentro de esos 23,000 millones, no solamente la Policía Nacional son 9,000 y 14,000 son también las Fuerzas Armadas, donde vamos también a llevarle el salario mínimo a $500 para proteger nuestras fronteras y para que no pase lo que está pasando actualmente, que la mayoría de las bandas, desgraciadamente, penosamente, Nuria, tú tienes miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las acciones delictivas. Yo pienso que inmediatamente se sube el sueldo a los policías, a los militares, la fila de profesionales que va a tener usted esperando que le suban también el sueldo, los médicos, las enfermeras, los ingenieros, etcétera, como los empleados públicos, por ejemplo. ¿Cómo va a hacer usted para evitar una escalada de esa naturaleza que desequilibre un gobierno? Nosotros tenemos todo eso planeado. En todos los países del mundo, los empleados públicos mejor pagados son la policía, los profesores y los médicos, el sector salud. Entonces, esa es la prioridad que nosotros vamos a tener, Nuria. Tenemos los recursos disponibles en el 4% para los profesores y dentro de esos 57,000 millones de pesos que nosotros determinamos en ahorros solamente en el presupuesto del 2016, nosotros tenemos asignarle unos 14,000 millones de pesos más al sector salud para poder lograr llevar los salarios a los niveles también que se necesitan. La prioridad del gobierno de Luis Abinader, la prioridad del gobierno del PRM va a estar en seguridad ciudadana, en salud, educación y las infraestructuras que necesita el país para desarrollarse. Volvemos dentro de un momento con más. ¿Por qué tenemos que seguir viviendo en un país donde la desigualdad se duplica cada día si podemos cambiar? El cambio es aumentar el programa Comer es Primero de 825 a 1,650 pesos mensuales. En los primeros meses, desde que yo asuma la presidencia de la República el 16 de agosto, yo voy a hacer una reingeniería de todo el aparato gubernamental para lograr eficiencia.